Hoy vamos a ver cómo colocar un catéter epidural. Este en concreto es el Perifix One de B. Braun. Es el set pediátrico. Es un set comercial que viene con todo el instrumental que vamos a necesitar para la colocación del catéter epidural. La marca Braun también vende los diferentes elementos de manera individual, pero yo recomiendo la adquisición del kit, ¿vale? Mucho más fácil y muy completo. Como es una técnica epidural, trae una aguja epidural con bisel Toy, recordad, la punta curva y roma, ¿vale? Que ayuda a evitar penetrar en el espacio espinal. Otro componente es la jeringa de baja resistencia, ¿vale? Una vez que hayamos localizado el espacio epidural, sea bien con la técnica del running drip o bien con la absorción de la gota, el hanging drop, debemos comprobar que no existe ningún tipo de resistencia con este tipo de jeringas. Bueno, aquí tenéis un catéter epidural. Como veis, tiene un calibre muy finito, ¿vale? Trae diferentes marcas, sobre todo para que sepamos la cantidad de catéter que vamos introduciendo. Trae una marca con 2 rayitas, con 3 y con 4. Para facilitar la introducción, trae un introductor, ¿vale? Que se acoplará al cono de la aguja una vez hayamos localizado el espacio epidural. Este gran ayuda para poder encajarlo e introducirlo por dentro de la aguja. Importante saber que una vez que el catéter llega a la punta de la aguja, siempre se nota cierta resistencia. Se debe en primer lugar a que la punta de la aguja se encuentra curva, entonces eso nos va a generar una resistencia a la hora de empujar. Una vez que pasamos la punta de la aguja no deberíamos encontrar ningún tipo de resistencia y la entrada debería ser fácil a través de la aguja. Una vez que tengamos introducido el catéter epidural, el cual se introducirá en función de la zona que queramos analgesiar o anestesiar, debemos colocar el adaptador. El adaptador lo que facilita es la introducción de los fármacos o el fármaco, en función de lo que empleemos, a través del catéter epidural. Se introduce por el extremo que no tiene tapón el catéter hasta que nos haga tope y presionamos la parte transparente de este conector o este adaptador, ¿vale? Una vez que lo hemos fijado, se quita el tapón y se procede a conectar el filtro. El filtro es un componente muy importante en el catéter epidural, puesto que va a evitar que partículas excesivamente grandes, como pueden ser bacterias, etcétera, pasen hacia el catéter epidural. Tenemos el catéter con el adaptador y ya podríamos conectarlo al filtro. Es una conexión Lower, ¿vale? Una vez que lo tenemos conectado, ya podríamos comenzar con la inyección. Puesto que nuestro catéter es pediátrico, el filtro es muy pequeñito y sí que a la hora de introducir el fármaco podemos notar cierta resistencia, ¿vale? Aquí sí va a ser normal encontrar una resistencia a la hora de inyectar, pero no cuando se está colocando el catéter. Otro componente que encontramos es este adhesivo. Es bastante cómodo, puesto que podemos adherirlo a la piel o al apósito que hayamos colocado. El parche trae un adaptador que se conecta a la parte de atrás del filtro. Se presiona hasta escuchar el clac y ya lo tendríamos enganchado. Por último, vienen unos adhesivos, ¿vale? Muy importante, el catéter epidural siempre debe ir identificado como tal, entonces para ello viene un adhesivo, ¿vale? Doble, y se pegará alrededor
del catéter epidural. Bueno, como veis, es un kit bastante útil y la técnica es muy sencilla. Una vez que se domina la técnica epidural, es únicamente, en lugar de inyectar el fármaco, introducir el catéter y podremos administrar fármaco de manera continua.